Rica tiene un gran potencial para convertirse en un parque científico y tecnológico. Pero, ¿qué son estos parques? ¿Cómo lograr tenerlos acá en el país? ¿Y cuáles son los beneficios que estos pueden traerle al país como un todo? Para conversar sobre este tema, invitamos a Juan Ignacio González, empresario, desarrollador inmobiliario con especialidad en planificación, desarrollo y operación de parques científicos y tecnológicos, quien precisamente ha traído al país la visión de transformar las zonas francas en parques científicos y tecnológicos, y quienes nos ampliará un poco sobre esta iniciativa que trae al país. Juan Ignacio, muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, Roberto, por la oportunidad y a las órdenes. Muchas gracias. Juan Ignacio, tal vez iniciamos hablando un poquito qué es un parque científico y tecnológico y cuál es la diferencia puntual que tal vez tiene este tipo de parque con las zonas francas que existen actualmente en el país. Sí, gracias, Roberto, con todo gusto. Vamos a ver, lo que se conoce en los países desarrollados, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, en Asia, como los famosos Science and Technology Parks, los parques científicos y tecnológicos, son básicamente ubicaciones, ¿verdad? Entornos en donde conviven las empresas que son los usuarios de conocimiento con los generadores de conocimiento que suelen ser las universidades, los centros de investigación y los emprendedores, y juntos trabajan en espacios físicos cercanos, que es lo que se llama como un parque. Imaginémonos un parque empresarial, ¿verdad? Imaginémonos un Fórum, imaginémonos un Coyol, imaginémonos un America Free Zone, como ya tenemos en Costa Rica, y en esos entornos convive tanto el generador de conocimiento, ¿verdad? La academia, los centros de investigación, con las empresas. Y lo importante de un parque científico y tecnológico es que tiene un grupo de personas que son los que fomentan la vinculación entre ambos tipos de entidades, usuarios de conocimientos y generadores de conocimientos. Entonces, ese concepto ha sido clave para que en países como Finlandia, comunidades autónomas como País Vasco, ¿verdad? Países como Reino Unido, como Francia, como Singapur, como Japón, ¿verdad? Hayan podido, a través de los años, poder verdaderamente convertirse en círculos virtuosos de innovación, donde el talento humano se forma, se capacita para poder investigar y hacer desarrollo tecnológico en áreas de tecnologías muy avanzadas, como es la cuarta revolución industrial. Me refiero a inteligencia artificial, me refiero a robótica, me refiero a análisis de datos, ¿verdad? Me refiero a tecnologías de información y comunicaciones, a nanotecnología, a biotecnología. Y en esas áreas, ese talento humano, ¿verdad? Investiga y desarrolla, ¿verdad? Por parte de la academia y la empresa en proyectos conjuntos de innovación, y eso se convierte en una oferta exportable, ¿verdad? Mucho más sólida de base y de contenido científico y tecnológico, que es lo que se exporta, digamos, a nivel mundial. Para darte algunos ejemplos, en el Cambridge Science Park en Inglaterra se trabaja muy de cerca entre la Universidad de Cambridge y sus centros de investigación, algunos de ellos de fotónica y de electrónica y otros de análisis de datos, ¿verdad? Se trabaja muy de cerca con empresas, ¿verdad? Que básicamente hacen investigaciones en el genoma humano, en temas de biotecnología, ¿verdad? Y de salud, ¿verdad? O en el tema de analítica de datos, ¿verdad? Como la conocida empresa Cambridge Analytica, ¿verdad? Y entonces ese tipo de producción de alto contenido científico y tecnológico es lo que se exporta al mundo. Entonces nosotros como país tenemos que dar el paso, Roberto, de que nos vinculemos mejor entre la academia y la empresa. Eso en realidad no ha ocurrido en Costa Rica, y en América Latina ha ocurrido poco por un tema cultural. En realidad, en esta parte del mundo, digamos, hay cierta desconfianza, hay cierta digamos, como negación a querer trabajar en conjunto por un tema de que nos vemos con ojos no solo de desconfianza, sino que nos vemos con ojos como de competencia
o de envidia o incluso hasta de discriminación. Entonces, me parece a mí que ese tipo de barreras tenemos que romperlas para que la academia sea vista con dignidad, con respeto, con admiración, y el sector productivo sea visto igualmente como motor de desarrollo, como generador de bienestar, como empleador de capital humano. Entonces, si nosotros lográramos empezar a trabajar conjuntamente y unir la oferta de conocimiento con la demanda de conocimiento, vamos a empezar a trabajar como los parques científicos y tecnológicos trabajan en los países que te mencioné. Y eso es un reto que nosotros tenemos y que espero que hagamos conciencia para poder acercarnos más, la academia con la empresa. Juan Ignacio, precisamente esta es una idea muy importante, la vinculación entre la academia y las empresas para poder lograr este tipo de parques acá en el país. ¿Cómo debe ser la vinculación para que realmente sea exitosa? Sí, la vinculación debe ser liderada, Roberto, por un grupo de personas que se dediquen plenamente a ser los brazos comerciales de la academia, de los centros de investigación, en este caso, la gran mayoría adscritos a las universidades públicas en este país, ¿verdad? Tanto a través del CENAT, que es el Centro Nacional de Alta Tecnología, que tiene ciertos laboratorios a cargo, y a través de cada universidad pública que tiene sus centros de investigación y desarrollo, debe haber personas que sean los que funjan como conectores de puntos, que sean las personas que lleven a las empresas este tipo de servicios de investigación y desarrollo, este tipo de proyectos de investigación, ¿verdad? Y de invenciones, algunas de ellas patentadas, que los centros de investigación hacen en este país, y que las acerquen a las empresas para darlas a conocer y que pueda haber ahí la generación de un proyecto conjunto de innovación que responda a las necesidades de las empresas. También tiene que ser en la otra vía. Esos brazos comerciales, ¿verdad? Deben empaparse muy bien de qué necesidades tienen las empresas, muchas de ellas en zona franca y algunas fuera de zona franca también, ¿verdad? ¿Qué necesidades tienen de proyectos de innovación para poder mejorar sus productos, servicios y procesos, ¿verdad? Y entonces llevar esas necesidades desde el punto de vista empresarial a la academia para que la academia les pueda resolver parte de sus necesidades y de sus retos que tienen para hacer productos más innovadores, que tengan mayor, digamos, valor para el usuario, para el consumidor final. Entonces, ese enlace, ese engranaje, es el que no existe en este país, ¿verdad? Y es necesario hacer conciencia que es una labor que nosotros tenemos como sociedad que implementar para que verdaderamente nosotros podamos aumentar el valor agregado de nuestra producción. Juan Ignacio, en una conversación antes de esta grabación, comentaba sobre los círculos virtuosos de innovación. ¿Cómo se podría definir o explicar qué son este tipo de círculos y cómo fortalecer a las zonas francas para que se puedan empezar a generar? Sí, correcto, Roberto. Los círculos virtuosos de innovación es una forma de explicar cómo funcionan los ecosistemas regionales de innovación más exitosos en el mundo, ¿verdad? El de Japón, el de Israel, el de Reino Unido, ¿verdad? El de País Vasco, ¿okay? El de Escandinavia, ¿verdad? Y la forma en que funciona es que el talento humano es constantemente desarrollado y capacitado, ¿verdad? Y la educación es continua para que el recurso humano pueda responder a las necesidades, ¿verdad?, de generar mayor innovación y mayor productos y servicios diferentes y nuevos por parte de las empresas y que ocupan ellas investigación que es realizada por los generadores de conocimiento, en este caso la academia y los centros de investigación. Entonces, el círculo virtuoso de innovación es en realidad una forma de decir, trabajemos en equipo, estemos completamente coordinados, ¿verdad? Transfiramos conocimiento y transfiramos tecnología para poder entonces verdaderamente, ¿verdad?, mejorar nuestra oferta competitiva de productos y servicios de base científica y tecnológica, ¿verdad? El mundo hoy en día se mueve mucho por las tecnologías digitales,
¿verdad? Y la inteligencia artificial y el análisis de datos y la robótica está cambiando radicalmente el tipo de productos y de servicios que nosotros vamos a recibir en un futuro, ¿verdad? Y entonces eso hace que nosotros podamos aspirar a tener lo que hace 10 años, 15 años no nos imaginábamos, por ejemplo, como un iPhone, ¿verdad? Hoy en día lo tenemos, ¿verdad? Que es un aparato en donde no solo hacemos llamadas, sino que escuchamos música, nos entretenemos, conversamos, dialogamos, interactuamos, nos reímos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con pantallas, ¿verdad? Con sensores, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con movimiento, eso va a tener ramificaciones y cambios importantísimos que va a mejorar nuestra calidad de vida y nos va a llevar a ser más productivos laboralmente, nos va a llevar a entretenernos más, a divertirnos más, a comunicarnos mejor y a tener mayores relaciones humanas en un planeta que cada vez está muchísimo más conectado por la tecnología. Entonces, como la tecnología avanza a velocidades de tsunami, ¿verdad? Y a velocidades exponenciales, ¿verdad? Los países que están recogiendo esa cosecha son los que funcionan como círculos virtuosos de innovación, en donde hay una interconexión entre el talento humano que tiene la región o el país o las ciudades, ¿verdad? Y el tipo de producción que se hace y el tipo de investigación que se incorpora y desarrollo tecnológico que se incorpora en la producción. Entonces, cuando eso trabaja en unísono, junto, ¿verdad? Eso es lo que llamamos un círculo virtuoso de innovación. Y lo que nos toca en países como Costa Rica es ponernos a trabajar en equipo en ese sentido, ¿verdad? Y unir esfuerzos para que todos estemos comunicados y para que verdaderamente nos podamos apoyar con tanto talento nacional que existe en el país, por otro lado, con tanto talento nacional potencial que tiene que formarse y capacitarse, ¿verdad? Y la gente tiene que estudiar lo que le apasiona y el descubrir esas habilidades y esas pasiones, digamos, en lo que a cada persona le gusta hacer y quiere hacer, eso se tiene que unir, digamos, con nuestro sistema productivo para verse reflejado en una mayor producción y prosperidad de nuestras sociedades. Me llama mucho la atención esto que comentas del talento nacional también y el que se puede ir preparando, que eso también permite generar esos ecosistemas locales de innovación, pues para que esas personas no solo trabajen, por ejemplo, en los parques tecnológicos, sino también desde afuera puedan generar una cadena que permita apoyar no solo a la empresa, a las personas, sino que también a una ciudad completa. Me comentabas también que hay interés, por ejemplo, de Liberia, de Cartago también, en ese tipo de alianza, de generar estos ecosistemas locales de innovación. Correcto, así es. Hay un interés de ciertos municipios en el país de poder fortalecer sus ecosistemas locales de innovación, ¿verdad? Precisamente porque tienen muy avanzado, digamos, la presencia de sus componentes para poderse intercomunicar. Por ejemplo, el Tecnológico de Cartago, estando en Cartago y Cartago teniendo la cantidad de zonas francas y el nivel de empresas que hay en esas zonas francas y un talento humano que está dispuesto a trabajar en Cartago o irse a vivir a Cartago, empezás a tener los componentes, ¿verdad? Los ingredientes de la receta para poder empezar a vincularlos, ¿verdad? Y que ese talento humano, esos emprendedores, ¿verdad? Esas empresas y esos centros de investigación y universidades, en este caso, liderados por el Tecnológico de Costa Rica, puedan básicamente, digamos, empezar a generar una oferta de producción en el Cantón de Cartago mucho más robusta y de carácter científico y tecnológico. Además, hay esfuerzos ya en el municipio para capacitar a la niñez e inspirarla en estudiar e interesarse en ciencia y tecnología, que esa niñez es la materia prima del talento humano que eventualmente va a desarrollar ese talento y va a hacer investigación y va a producir la producción cada vez más sofisticada que se desea. En el caso de Liberia, con el proyecto de la Agencia Espacial Costarricense recién aprobada, eso es un motor muy fuerte, teniendo Liberia la presencia de Ad Astra Rocket, de la empresa, y de la Universidad de la Earth, en la finca La Flor, y de entidades como el INA, como la Universidad Nacional, como la UCR, que tienen sus sedes en Liberia. Y entonces Liberia es otro caso de una ciudad que tiene el potencial y los ingredientes,
de la receta para que estos ingredientes se mezclen, se comuniquen, interactúen y puedan trabajar conjuntamente con metas, digamos, de investigación, desarrollo y mayor innovación, en este caso en el campo aeroespacial, ¿verdad? Y apoyados por un aeropuerto de primer mundo que está básicamente ahí a las puertas de la ciudad de Liberia. Entonces, tenemos casos en Costa Rica en donde podemos trabajar así. Hay otros cantones que tienen ese potencial. Bueno, San José tiene el Distrito de Innovación, el T24, que eso va en camino, va en proceso, y aparentemente, pues ahora vamos a una segunda etapa, ¿verdad? Hay un primer edificio donde está la empresa Ancla Microsoft, ¿verdad? Y básicamente eso va bien encaminado, el tecnológico también está ahí presente. Y hay otros cantones que pueden funcionar así, ¿verdad? Entre ellos San Carlos, Pérez Celedón, en donde hay que identificar esas áreas de especialización que quieren desarrollar para poder avanzar. Entonces, sí, tenemos la posibilidad de ir fortaleciendo ecosistemas locales de innovación en diferentes municipios y ciudades que permitan entonces que el país ya empiece a operar como un gran parque científico y tecnológico, que es, digamos, la tesis de una presentación que yo he venido evangelizando y mostrando a los diferentes actores de la sociedad. Entonces, es importante mantener ese camino, mantener esa visión y ejecutar ese tipo de proyectos. No solo por las ciudades que verdaderamente puedan tener la marca de ciudades científicas y tecnológicas, sino que en lugar de empezar parques empresariales de cero, usemos a las zonas francas y entrenémoslas para que operen como parques científicos y tecnológicos y empecemos a vincular en sus empresas a todo lo que es la academia y los centros de investigación, que de todos modos en Costa Rica ya hay suficientes y una gran cantidad de ellos que son producto de nuestra inversión en la universidad pública y en la educación superior. Juan Ignacio, bueno, comentas que ya hay otras ciudades, otros países del mundo que ya están implementando ciudades, parques científicos y tecnológicos. Y que han tenido muchísimo éxito. Ya mencionabas algunos ejemplos. Entonces, eso significa que ya hay buenas prácticas internacionales que podemos importar y adaptar acá en el país. ¿Cuáles son estas prácticas que más pueden calzar con el país, con lo que se está haciendo actualmente para lograr precisamente esta transformación de las zonas francas que hay actualmente en el país? Correcto. Efectivamente, ¿verdad? En Reino Unido, por ejemplo, alrededor de la Universidad de la ciudad de Cambridge y la ciudad de Warwick, ya hay, digamos, ecosistemas locales de innovación funcionando muy bien. Igual alrededor de la ciudad de Kioto, en Japón, ¿verdad? Igual alrededor de la ciudad de Estocolmo, ¿verdad? Y de la región de Tampere, en Finlandia, en Escandinavia. E igualmente en el País Vasco, que es la comunidad autónoma española al noreste de España, frontera con Francia. En esos ecosistemas existen mejores prácticas que nosotros estamos queriendo importar a Costa Rica. Existen dos de ellas que tienen que ver con la formación de la niñez y la juventud, ¿verdad? Una de ellas se llama el Cambridge Science Center, ubicado en Cambridge, Inglaterra, que tiene como alumnos a niños y niñas entre 4 y 11 años, que lo que hace es que les inspira a través de juegos y de prácticas y de ejercicios a que les guste la ciencia y la tecnología, a que se apasionen por laboratorios, por hacer experimentos, ¿verdad? Por investigar, que fomenten su curiosidad, ¿verdad? Entonces, ese es un centro muy específico que es una ONG inglesa que queremos traer a Costa Rica. El otro concepto está en Kioto, Japón, que es el Center for Entrepreneurship Development. Ese es un centro que forma a niños y niñas y jóvenes a partir de los 8 años, ¿verdad? A cómo convertirse en emprendedores, cómo pensar como emprendedores, cómo generar su idea y potenciarla y levantarla para que eventualmente tenga un producto y ofrezca un producto o un servicio verdaderamente nuevo, innovador, ¿verdad? Y ojalá que produzca invenciones que puedan ser patentadas en los mercados desarrollados. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos de centros de formación, ¿verdad? Que estamos viendo a ver cómo traemos al país, ¿verdad? Después existe en Inglaterra el Warwick Innovation District, que es un distrito de innovación alrededor de la ciudad de Warwick, que lo han digitalizado y que básicamente a través del internet
un emprendedor o un estudiante en la universidad o un investigador puede desarrollar su idea y puede buscar apoyo en los diferentes otros miembros del ecosistema de innovación para llevar a cabo su proyecto, ¿verdad? Ese es un proyecto muy lindo que también queremos traer al país. Y por último, volviendo a Kioto, Japón, existe una organización que se llama el TLO Kyoto, que es el Technology Licensing Organization, que lo que hace, Roberto, es que le ayuda a las empresas a patentar, perdón, a las universidades a patentar sus invenciones. Esas invenciones patentadas se licencian y esas licencias se venden a las empresas para que utilicen el conocimiento generado por las universidades. Es una forma muy ordenada de transferir conocimiento, ¿verdad? Y de transferir tecnología, ¿verdad? Por parte del generador de conocimiento al usuario de conocimiento. Entonces, aquí hay 4 mejores prácticas que nosotros queremos importar a Costa Rica y que se ejecuten y que se instalen, ¿verdad? Y que básicamente en estos momentos estamos en contacto con las embajadas de esos países para poder hacerlo, ¿verdad? De una forma formal, o bien, pues, definir la forma, ya sea a través de franquicia o de convenio, o de simplemente copiar el modelo con la debida autorización y poder, entonces, implementar ese tipo de organizaciones en Costa Rica que son muy necesarias porque han funcionado en esos ecosistemas de clase mundial y deberían perfectamente funcionar en un país como Costa Rica, que tiene un tejido de educación y de salud muy, muy fuerte y que básicamente, pues, atrae inversión extranjera directa gracias a los esfuerzos de CINDE, Procomer, ¿verdad? COMEX, ¿verdad? Y básicamente, entonces, tenemos las piezas del rompecabezas para poder, básicamente, fortalecer los ecosistemas de innovación importando estas mejores prácticas que le he mencionado. Ignacio, me comentabas que ya has conversado, les has expuesto estas ideas a los actores que se requiere para lograr esa transformación aquí en el país. ¿Cuál ha sido la respuesta que ellos te han dado sobre este tema? ¿Cuál ha sido el interés que ellos tienen en este momento? Sí, yo diría que luego de haber hablado con Asofras, con CINDE, con la Cámara de Industrias, ¿verdad? Con ARE, con SENAT, con los laboratorios del SENAT, ¿verdad? Que son la Notec, CENIBIOT, PRIAS y CNSA. Cuando hablamos con esos diferentes miembros del ecosistema de innovación costarricense, yo creo que todos compartimos la visión que hacia ahí tenemos que ir, hacia la vinculación entre la academia y la empresa. Yo creo que no hay duda que todos queremos formar una sociedad basada en el conocimiento y tener un círculo virtuoso de innovación. La pregunta y la gran expectativa es cómo hacerlo de una forma eficiente, eficaz, que funcione en Costa Rica y que pueda romper todas esas barreras que le mencionaba Roberto, de desconfianza, ¿verdad? De incertidumbre, ¿verdad? De financiación. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hemos empezado a plantear por etapas lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, vamos a empezar con planes pilotos de relacionar ciertos laboratorios y ciertos centros de investigación con las empresas, ¿verdad? Y a empezar a hablar más a empresas específicamente, ¿verdad? Para poder conocer sus necesidades y que ellos puedan compartir, ¿verdad? Una serie de primeros proyectos que podamos ir ejecutando. Por otro lado, vale la pena tener algunos casos de éxito en lo que son ciudades científicas y tecnológicas, y creemos que Cartago y Liberia son excelentes primeros casos. Primero, porque Cartago está dentro del GAM, ¿verdad? Y segundo, porque Liberia está fuera del GAM, y hay que tratar de hacer estos esfuerzos tanto dentro del GAM como fuera del GAM. O sea, fuera del GAM es muy importante que nosotros implementemos estas ideas para que no todo el desarrollo, digamos, socioeconómico de este país esté concentrado dentro del área metropolitana. Entonces, ya hemos ido poniéndonos ciertas metas, Roberto, para poder ir avanzando y teniendo casos de éxito e hitos, ¿verdad? Para poder demostrar que sí se puede y en ese esfuerzo estamos, ¿verdad? Y buscamos aliados para que podamos juntos, ¿verdad? Trabajar esa vinculación academia-empresa que requiere de mucho trabajo, de mucho convencimiento, de mucha visión y de voluntad.
Tiene que haber voluntad entre las partes para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas. Bueno, Ignacio, pues lamentablemente nos gana el tiempo, pero un tema muy, muy interesante me parece que va a ser sumamente bueno para el país en una época en donde necesitamos reactivar la economía también. Y es una tesis, una visión que internacionaliza, me parece a mí, muchísimo y acerca o busca acercar a Costa Rica a los grandes países que ya están en esta temática también desarrollándola. Entonces, muchos éxitos en esta gestión, me parece sumamente interesante realmente y te agradezco mucho este tiempo que tomaste para podernos explicar a nosotros y a la comunidad de Rumbo Económico sobre esta visión que traes al país. Muchas gracias, Roberto, a usted y a su revista y a la orden para que podamos seguir conversando de estos temas y darle seguimiento a la ejecución de estas importantes tareas que representan un reto para el país y que estoy seguro van a mover la aguja a la hora de ver el desarrollo que nosotros podemos hacer en nuestra producción interna bruta, ¿verdad? Y en el ingreso per cápita de cada uno de nuestros conciudadanos. Exacto. Conversamos con Juan Ignacio González, empresario, desarrollador inmobiliario con especialidad en planificación, desarrollo y operación de parques científicos y tecnológicos, a quien nuevamente le damos las gracias y a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó. Muchas gracias también. Y les recordamos que si desean obtener más información sobre economía, finanzas, negocios y pymes, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net.